mayor parte de ustedes ya tienen muy claro de todo lo que vamos a hablar, pero tal vez reforzar algunas cosas que necesitamos saber como médicos de atención primaria, ¿no? Otra cosa que es importante es que me ha pedido la doctora Carmen que hablemos de prevención en general, de prevención de enfermedades. Obviamente ese no es mi campo, pero hay algunos conceptos que son básicos para que posteriormente desarrollemos un poco los otros temas. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que las enfermedades crónicas son un problema latente en nuestro país, en nuestro medio, y se están convirtiendo cada vez más en problemas difíciles de solucionar. Ustedes saben que yo trabajo en un hospital de clínicas y tenemos una gran cantidad de pacientes que son referidos precisamente por este tipo de problemas, ¿no? Diabetes, hipertensión, obesidad, y ocasionalmente estas referencias deberían ser canalizadas de una manera más adecuada, porque son pacientes que, a mi criterio, y yo siempre lo he sostenido, se pueden manejar en el primer nivel. No necesariamente todos los pacientes deberían ser referidos y no necesitan un tratamiento, entre comillas, especializado, ¿no? Sino tratamiento integral de la patología inicial. Y la medida más importante en todo caso es la prevención de estas enfermedades. Por eso vamos a hablar un poquito de prevención inicialmente. La próxima, por favor. Entonces, lo primero que vamos a ver ahora en una parte inicial es tratar de identificar el concepto de prevención, tener claro de lo que vamos a hablar, en primer lugar, distinguir entre lo que podemos hacer como promoción y prevención de la enfermedad, identificar qué es el tamizaje, si bien el tamizaje no corresponde en algunos casos a un primer nivel, pero es importante tomar en cuenta qué se puede hacer, diferenciar los niveles de prevención de la enfermedad y ver qué podemos hacer como médicos nosotros para la prevención clínica. En estos casos en específico lo más importante es prevenir, porque ya tratar a los pacientes significa que hemos fracasado en detectarlos y hacer las acciones específicas para que el paciente no llegue a tener la enfermedad. La siguiente, definiendo prevención, ¿qué es lo que nosotros conocemos como prevención en salud? Son las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, ¿no?, sino también a atenuar las consecuencias de la enfermedad. Es decir, también se puede prevenir las complicaciones crónicas, por ejemplo. Entonces, la prevención conceptualizada como un proceso previo a la aparición de la enfermedad es tan importante y la aplican todos los sistemas de salud del mundo. Nosotros le damos poca importancia. Para nosotros la medicina asistencial, la medicina terapéutica es mucho más importante que la prevención, y en realidad debería ser al revés, porque una gran cantidad de problemas que tenemos en enfermedades crónicas se podrían más bien prevenir y evitar. Entonces, lo principal en estos casos es identificar y reducir los factores de riesgo a su mínima expresión, si es posible. Entonces, también prevención, como les decía, es que nosotros podamos, una vez establecida la enfermedad, por ejemplo la diabetes, hacer que el paciente retrase o finalmente disminuya la posibilidad de que se complique, porque en la diabetes el principal problema son las complicaciones crónicas, no tanto la enfermedad aguda. La siguiente. Bien, entonces, estas medidas que nosotros podemos establecer tienen como objetivo reducir los factores de riesgo de las enfermedades, disminuir las complicaciones de las enfermedades y proteger a personas y grupos de agentes agresivos. Y por agente agresivo no solamente estamos hablando de procesos que pueden afectar el cuerpo de la persona, digamos, sino también estamos hablando de publicidad en alimentos, por ejemplo, publicidad en bebidas refrescantes. Estamos hablando de la gran cantidad de información inadecuada que se maneja en cuanto
a los edulcorantes o por ejemplo, las gaseosas denominadas cero azúcar o cero calorías. Todo eso debería ser parte de nuestras acciones referidas a reducir los agentes agresivos a los que está sometido nuestra población, y nosotros deberíamos tener mucho más conocimiento que la población en cuanto a si es adecuado que usen, por ejemplo, edulcorantes o que tomen gaseosas que en teoría son cero azúcar o cero calorías, y por qué decimos que no sería lo correcto, ¿no es cierto? Entonces eso es importante de tomarlo en cuenta. Y cuando hablamos de componentes biológicos, en todo caso, tenemos que considerar que no solamente la enfermedad tiene que ver con componentes biológicos, sino también tiene que ver con factores psicológicos y socioculturales. Y yo siempre digo, en nuestro medio, por ejemplo, todo, absolutamente todo se festeja con comida, ¿no? Nos graduamos, comemos, nos casamos, comemos, nos divorciamos, comemos. En un momento más ya vamos a empezar a pedir refrigerio, ¿no es cierto? Entonces, es verdad, todo es cultural, eso es parte de nuestra esencia, y obviamente no se puede pedir que sea de otra manera, pero hay que tomar en cuenta que ese es uno de los factores que tenemos para los grandes problemas de salud que actualmente estamos pasando. La siguiente. Bien, entonces, en cuanto a prevención, tenemos la prevención primaria, que teóricamente es la mejor prevención que puede haber en todos los casos. Son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes. Entonces, es importante que la prevención primaria sea nuestra principal meta. Siempre nos estamos quejando de que en el hospital de clínica llegan muchísimos pacientes y tenemos una sobrecarga de pacientes, pero en realidad se trata de que la prevención está fallando a nivel primario. Y eso también tiene que ver con la falta de entrenamiento, o tal vez de acrecentar conocimientos que tienen que ver con compartir conocimientos como médicos, ¿no es cierto? Con tratar de que todo el personal de salud hablemos un mismo idioma y sepamos de lo que estamos hablando, y en qué momento, por ejemplo, un paciente debe ser referido, en qué momento debe intervenirse con cambios en el estilo de vida para que esto no suceda. En la prevención secundaria ya tenemos medidas orientadas a detener o retardar el progreso de la enfermedad, que ya está presente. En ese caso, ya como les comentaba, ya tenemos que el problema ya está establecido, y por lo tanto hemos fracasado como equipo de salud al tratar de prevenir esa enfermedad, y es lo que está sucediendo actualmente, no solo en nuestro medio, sino en muchísimos países, ¿no? Y la prevención terciaria ya son medidas que evitan, retardan o reducen la aparición de las secuelas de la enfermedad y de las complicaciones crónicas. Entonces, esto ya es tratar de que el paciente no muera, no tenga pie diabético, no entre a diálisis, no tenga un infarto de miocardio, ¿no? La siguiente. Bien, entonces, como ejemplos, son ejemplos que probablemente no tengan que ver con los temas de hoy, pero que son importantes para que sepamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, el uso de condones para el VIH, de drogas para la prevención del VIH y la hepatitis, programas para enseñar cómo se transmite y se previene el dengue. Y aquí, ¿qué es lo que haríamos en enfermedades crónicas no transmisibles? Hábitos de alimentación saludables, evitar el sedentarismo, tener una idea clara de lo que estamos comiendo o dejamos de comer, cuáles son nuestros principales problemas en cuanto a la alimentación saludable, en cuanto a hábitos, y aquí también vamos a incidir muchísimo en los factores estresantes de la vida cotidiana, que también tienen que ver con la aparición de enfermedades crónicas y tienen muchísima importancia en el manejo de estos problemas. La siguiente. En la prevención secundaria tenemos el diagnóstico temprano, la captación oportuna y el tratamiento adecuado. Y aquí yo digo algo que me parece importante, o sea, el primer nivel siempre debería ser el que diagnostique y trate inicialmente, ¿no es cierto?
Entonces eso no sucede. Lo que sucede es que los pacientes son enviados para diagnóstico y eso conceptualmente es un error del sistema de salud. Entonces habría que ver cuáles son los problemas a los que se enfrenta el primer nivel para no poder gestionar estos pacientes que en teoría deberían ser manejados sin ninguna dificultad en el primer nivel de salud, ¿no es cierto? Entonces, aquí la prevención secundaria es el paciente ya diagnosticado y lo importante en este caso es que el paciente sea captado en las primeras etapas de la enfermedad. En la enfermedad crónica es básico que el paciente, si ustedes recuerdan en la diabetes, por ejemplo, en la diabetes nosotros siempre diagnosticamos tarde, porque el paciente ya tiene alteraciones metabólicas 10 años antes de que lo diagnostiquemos, y la aparición de los síntomas ya se sucede cuando el paciente ya tiene una disfunción de célula beta demasiado grande. Entonces el diagnóstico siempre es tardío, y peor aún si tardamos más a nivel de la detección y de la diagnóstico del caso, empeoramos la posibilidad de que el paciente pueda hacer complicaciones crónicas, ¿no? Entonces, entre las medidas que tenemos de prevención secundaria, por ejemplo, tenemos la prueba del talón, ¿no? En los niños, todos los recién nacidos se hace una prueba, un tamizaje para algunas enfermedades, especialmente el hipotiroidismo congénito, que es importante hacer eso, y también, por ejemplo, el tratamiento de la hipertensión arterial en estadios iniciales. Algo que vemos muy frecuentemente es que el paciente inicia el tratamiento con antihipertensivos, se lo controla, está mejor y el antihipertensivo es retirado, ya sea por el paciente o incluso a veces por el médico. Y ese es un error conceptual grave, porque el paciente obviamente no va a tener un buen control de la presión arterial porque no está medicado. Entonces esas son las cosas que nosotros deberemos conversarlas para saber en qué estamos fallando para el control de la prevención, en este caso secundaria. La siguiente. Bien, entonces en la prevención terciaria ya tenemos el control y el seguimiento del paciente y la rehabilitación. Aquí ya tenemos que ver que hay problemas que el paciente ya puede tener de tipo irreversible, problemas en los que ya es difícil que una medida terapéutica nos pueda ayudar, es decir, una medida terapéutica nos pueda evitar que el paciente se complique, ¿no? Aquí tenemos la educación al paciente diabético sobre el cuidado de los pies. Este paciente ya es diabético, ya tiene problemas, ya hay que controlarlo, pero lo que no queremos es que, por ejemplo, tenga pie diabético o que haga nefropatía diabética. La terapia física en el paciente con secuelas de accidente vascular cerebral. Entonces, aquí también, si ustedes ven, todos los tipos de prevención también se involucran en los primeros niveles, o sea, todo se puede hacer. En teoría, nosotros como tercer nivel, una vez que el paciente está compensado, deberíamos hacer la contrarreferencia para que siga su tratamiento en primer nivel, lo que no sucede habitualmente porque nuestro sistema no funciona ni de abajo para arriba ni de arriba para abajo. Estamos con problemas en ese sentido y precisamente ahora tenemos grandes dificultades analizando todos estos problemas con el SUS. La siguiente, por favor. Bien, hay otros conceptos que tenemos como la prevención primordial, y eso tiene que ver con la prevención global. Probablemente esto no nos competa tanto como médicos, pero tienen que tener en cuenta que ustedes están más en contacto con la comunidad, de todas maneras, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver los patrones de vida social, económica y cultural, que en la población se puede ir poco a poco tratando de estimular, por ejemplo, que no consuman tabaco, que hagan actividad física, sobre la alimentación saludable. Todo eso es un proceso largo de educación que no es de 1 o 2 años, ¿no? Son muchos años que
se debe educar a la población desde que incluso están en la escuela, como se hace en otros países, como en Chile, por ejemplo, que tienen programas educativos a nivel escolar desde que ingresan a la escuela para que sepan cómo alimentarse adecuadamente. Entonces, esos son las deficiencias que nosotros tenemos como sistema de salud. La siguiente. Bien, entonces tenemos una diferencia entre la promoción y la prevención, ¿no es cierto? La promoción es una dinámica positiva hacia la salud, donde se habla de los determinantes de la salud y el desarrollo de las condiciones favorables. La prevención más bien tiene que ver con factores de riesgo específicos y protección contra agentes agresivos, como he dicho. Bien, en la promoción intervenimos mediante mejoras de los hábitos y condiciones de la vida general de la población. Esto se hace a nivel comunitario, no se hace a nivel hospitalario. Y la población blanco es la población que nosotros manejamos dentro de nuestro centro o de nuestra comunidad donde trabajamos. Ahora, aquí en la prevención ya el enfoque es un poco más del perfil del tipo de patología, ¿no es cierto? O sea, qué pacientes están en riesgo de hacer diabetes, qué pacientes están en riesgo de hacer enfermedades pulmonares. Todo eso tiene una connotación un poco distinta, ¿no? Los grupos son más pequeños y los grupos especialmente dirigidos, o más bien que corren el riesgo de adquirir una enfermedad, como por ejemplo los pacientes con sobrepeso, que sabemos que a largo plazo pueden adquirir diabetes o hipertensión arterial, ¿no? La siguiente. Entonces, algunos propósitos en cuanto a la promoción y prevención de la salud, ustedes los tienen anotados ahí. De todas maneras, lo que hay que considerar es que el concepto de la salud que nosotros manejamos tiene que ser el concepto global, ¿no es cierto? La salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino es el estado de bienestar del paciente, no solo físico, sino social e incluso económico. Entonces, dentro de ese contexto entra que los pacientes con factores de riesgo tienen que ser manejados con medidas de promoción y de prevención si el grupo al que pertenece el paciente es un grupo vulnerable, ¿de acuerdo? Bien, entonces, cuando hablamos ya de enfermedades como procesos patológicos, tenemos que tomar en cuenta que siempre, sea una enfermedad infecciosa o sea una enfermedad no transmisible, siempre tenemos un periodo prepatogénico, donde el paciente ya va a mostrar datos que nos pueden hablar de que ese paciente se va a complicar con algún proceso crónico. En la diabetes, en la hipertensión, en los pacientes que tienen factores de riesgo para tuberculosis, por ejemplo, y diabetes, ahí es donde la prevención primaria debería ser siempre nuestra meta inicial. Y cuando ya empieza a presentarse la enfermedad en el periodo ya patogénico de la enfermedad, lo que deberíamos ver es que lo inicial, lo más importante es el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. Eso es importante en todo caso, en todos los pacientes que tienen estas enfermedades crónicas. Luego ya viene la limitación del daño, que es en realidad, como les digo, ya se considera, a partir de aquí se considera un fracaso del proceso salud-enfermedad en los sistemas de salud, porque en realidad el paciente ya se ha enfermado, ya está por complicarse y tiene grandes posibilidades de tener una evolución desfavorable, ¿no? Entonces, ¿dónde debemos actuar? Aquí y aquí, ¿no? En las dos principales etapas donde se puede todavía hacer que el paciente, incluso en la prevención primaria, se puede hacer que el paciente no desarrolle diabetes, ¿no? Aunque tenga muchos factores de riesgo. La siguiente. Bien, entonces aquí había un ejemplo de la obesidad, donde tenemos el periodo prepatogénico. Y aquí, si ustedes se fijan, tenemos en la prevención primaria, educación y promoción de la salud, la alimentación sana y equilibrada, la actividad diaria, el tipo de dieta que el paciente puede llevar a cabo y la actividad física recomendada. Esto es fácil de decir, pero es difícil de hacer, porque en nuestro medio, en las regiones que nosotros vivimos, dependiendo de donde trabajemos también,
existe una cultura de la alimentación que es particular en cada región. Entonces es muy difícil cambiar eso, o incluso tiene que ver con factores económicos, ¿no? Con el alcance que tiene el paciente para comprarse alimentos. Por ejemplo, el que le pidamos al paciente que compre todo light, todo integral, genera que el paciente tenga que gastar más dinero. Entonces eso a veces es irreal. Hay que adaptarse al medio y a donde nosotros nos desenvolvemos como médicos tratantes, ¿no? En la prevención secundaria ya tenemos que el paciente tiene síntomas, falta de energía, apnea del sueño, aumento de la presión arterial, disnea, y aquí el diagnóstico oportuno va a ser que nosotros ya hagamos medidas terapéuticas, ya no medidas preventivas, ¿no? Incluso medicación. Y si el paciente ya llega a un índice de masa corporal mayor a 30, ya tenemos que tenemos que limitar el daño. Si este paciente continúa con este proceso, va a tener complicaciones cardiovasculares, va a tener diabetes, va a tener complicaciones respiratorias, renales, va a tener complicaciones durante el embarazo y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el estigma de ser un paciente obeso. Entonces, aquí ya la prevención terciaria tiene que ver con rehabilitación psicológica, física y social. Y finalmente el paciente, si nosotros no logramos esta secuencia de eventos para tratar de mejorar su situación, va a morir por alguna de las complicaciones de la obesidad en este caso, ¿no? Así que, para resumir lo que hemos dicho, ¿qué es la prevención clínica? Es la interacción entre el médico y el paciente que favorece la salud y previene la enfermedad. Entonces, esta interacción que nosotros tenemos a diario con los pacientes tiene que tener no solo la particularidad de ser una intervención terapéutica, es decir, el paciente viene, nosotros le damos receta, ¿no? Tiene diabetes, le damos metformina, tiene hipertensión, le damos losartán. Esa es una medicina que solo se basa en la terapéutica, no se basa en los factores que rodean a las enfermedades crónicas, a las enfermedades no transmisibles. Entonces, si hacemos ese tipo de medicina, probablemente estemos perdiendo una gran posibilidad de mejorar al paciente con medidas sencillas, educación y orientación. Entonces, aquí tenemos que tener un espacio para interaccionar con el paciente y para tratar de establecer la prevención primaria y secundaria que son ejecutadas en el consultorio. Una idea siempre interesante es, por ejemplo, hacer grupos de pacientes, ¿no? Grupos de pacientes diabéticos para darles educación, grupos de pacientes hipertensos para que sepan, por ejemplo, que aunque su presión esté normal, no deben dejar de tomar el medicamento. Todas esas cosas que parecen que nosotros las sobreentendemos, el paciente las desconoce. Bien, entonces, aquí tenemos en el quehacer médico lo que nosotros postulamos, ¿no? Aspectos individuales como el esfuerzo personalizado. El médico, por lo tanto, debe asumir el papel de actor principal para este cambio de paradigma, ¿no? Que tenemos en la salud actualmente y asumir nuestro grado de responsabilidad. O sea, no todo, nosotros, bueno, no lo generalizo porque digo, nosotros solemos culpar al paciente por su mala evolución clínica. Entonces le decimos al paciente, pero usted come de todo, usted no toma sus medicamentos, pero lo que no gestionamos es que probablemente nosotros cometemos el error de no decirle lo que tiene que hacer. Suponer que si al paciente le damos un medicamento, él sabe que tiene que tomarlo todos los días durante toda su vida. El paciente dice, no, me ha dado una receta para un mes. Me ha dado una receta para un mes y esta receta para un mes ya le ha acabado, ¿no es cierto? Entonces, ese debe ser todo el tratamiento. Eso es lo que hay que considerar cuando uno ve a los pacientes y no asume esta responsabilidad en cuanto a la mala evolución del tratamiento. Los aspectos colectivos, hemos dicho ya, la gestión de la educación comunitaria. Hay muchas estrategias, y ustedes las conocen mejor que yo, porque es parte, ¿no?, del tipo de manejo que tenemos en comunidad.
La atención integral, el tener en cuenta las ventajas de la prevención y la disminución de la incidencia de las enfermedades, y la detección temprana de procesos crónicos. Estamos hablando de diabetes, hipertensión y pacientes con factores de riesgo para la obesidad. Entonces, ¿cuáles son nuestros componentes básicos? El examen clínico general y la información basal, el examen periódico de salud, la valoración que hacemos nosotros en los pacientes cuando los atendemos por primera vez, y esto nos sirve para determinar el riesgo de las personas para contraer una enfermedad o para identificarla precozmente. Otra cosa que es importante son los cuidados preventivos para condiciones específicas. Pacientes que ya tienen alguna comorbilidad, que tienen algún otro proceso específico que nos puede condicionar que la enfermedad empeore, ¿no? Como enfermedades infecciosas, tuberculosis, COVID, como ha sucedido, ¿no? Control y seguimiento de los individuos que ya han sido diagnosticados para disminuir o retardar la aparición de las secuelas, y extensión de la prevención a la familia y a la comunidad. Y esto se aplica a enfermedades infecciosas, pero también se aplica a las enfermedades no transmisibles. La siguiente. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro concepto de enfermedad crónica degenerativa, o también conocida como enfermedad no transmisible? Son aquellas enfermedades cuyos factores hacen que se puedan desarrollar en el tiempo en grupos vulnerables, es decir, en grupos específicos de personas que tienen factores de riesgo. Entonces tenemos las enfermedades cardiovasculares como una primera aproximación muy importante. Tenemos el cáncer, tenemos los trastornos respiratorios crónicos, la diabetes mellitus y la obesidad. ¿Y cuál es nuestro mayor problema actualmente? La diabetes, la obesidad y la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares. La siguiente. Entonces ahora vamos a hablar de dos de las enfermedades que son más importantes y que son en realidad se convierten en un círculo vicioso en cuanto al tratamiento, al manejo y también en cuanto a las complicaciones. Cuando hablamos de diabetes, estamos hablando de un proceso que nos está sobrepasando grandemente. Si ustedes se fijan, en el año 2012 había 371 millones de diabéticos en el mundo. Las prevalencias, si ustedes se fijan, esta prevalencia en Puerto Rico, Nicaragua, todo Centroamérica, Chile, Brasil, Chile con el sistema de salud que tiene, ¿no? O sea, que es uno de los mejores de Latinoamérica, incluso ha bajado un poco, pero el número de casos es lo que llama muchísimo la atención. Obviamente depende de la población, ¿no? Pero si ustedes se ponen a hacer números, en nuestro medio el último dato que más o menos se manejaba era que la prevalencia en Bolivia era de aproximadamente 8.5%. Entonces eso significa que si somos 10 millones, por decir una cifra más fácil de conceptualizar, ¿cuántos diabéticos tenemos? Con 8.5%, por lo menos tenemos 850.000 diabéticos, ¿no es cierto? Y actualmente somos más, somos 11, 12 millones, y la cifra de diabéticos se ha mantenido igual o mayor tal vez. Ahora, ¿y cuál es el problema? Por cada diabético que diagnosticamos, hay 2 diabéticos no diagnosticados. O sea, tenemos 2 pacientes que no los hemos diagnosticado. Eso está completamente refrendado por la evidencia. La siguiente. La prevalencia promedio en Latinoamérica del 8% aumentará a 9.8 en 2035. ¿Dónde va a aumentar? En los sistemas de salud más débiles, en los sistemas de salud que no logren contener en la primera etapa la diabetes, obviamente. Los adultos no diagnosticados son un 25% de la población en general. O sea, es una cifra espantosamente grande. El gasto en salud va a ser del 9 al 10% del total del gasto para tratar solamente a los pacientes con diabetes. La siguiente. Y cuando nosotros manejamos a los pacientes diabéticos, se ha visto que menos del 50% están bien controlados. O sea, en general, el control que nosotros tenemos en
es malo de los pacientes diabéticos. Y ahí entra lo que se llama la inercia clínica, que nosotros nos quedamos tranquilos viendo que el paciente está bien, lo vemos bien, el paciente está con 200 de glicemia, pero lo vemos bien, está tranquilo, no refiere molestias, entonces no, sigan con lo mismo, no hay problema. Usted se siente bien y no tengo para qué hacer nada más. La inercia clínica ha generado que gran cantidad de pacientes diabéticos tengan complicaciones crónicas. Ustedes saben que fisiopatológicamente el paciente crónicamente hiperglucémico se adapta y se acostumbra a la hiperglucemia. No tiene ya síntomas como cuando tenía al inicio, pero esa adaptación es pues mala, porque igual la hiperglucemia le está produciendo daño a nivel endotelial. Entonces es un problema serio. Y la mayor parte de los pacientes diabéticos, o por lo menos la mitad de ellos, tienen obesidad o sobrepeso, y ya lo tenían cuando han hecho diabetes. Entonces es un factor que no se ha considerado para prevenir que el paciente haga diabetes. La siguiente. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con el paciente diabético? El paciente diabético tiene lo que se llama un miocardio vulnerable, es decir, tiene un miocardio que es susceptible de infartarse, tiene vasos ateroscleróticos vulnerables y tiene una sangre vulnerable, es decir, alteraciones en cuanto a diversos factores como factores de la coagulación, por ejemplo, que hacen que este paciente sea una bomba de tiempo, porque el paciente diabético en realidad no se muere por la diabetes como enfermedad, se muere porque se infarta, se muere porque entra a diálisis, se muere porque se le infecta el pie y le tienen que amputar o hace sepsis, y esa es la causa de la muerte del paciente diabético en la mayor parte de los casos. Los pacientes que mueren por cetoacidosis o estado hiperosmolar son un número mínimo. En cambio, los pacientes que mueren por complicaciones de la diabetes son una gran cantidad de pacientes. La siguiente. Bien, entonces tenemos que la hiperglucemia, la inflamación derivada del tejido adiposo y los factores de riesgo cardiovascular asociados producen disfunción endotelial. Hay una alteración de las moléculas de adhesión, aumento de los factores inflamatorios, disminución de la vasodilatación en estos pacientes, empiezan a aparecer estrías grasas con migración y proliferación celular, es decir, desechos celulares que se adhieren a esa placa, y lesiones complicadas ya con macrófagos, células T, un core necrótico lipídico que hacen que exista una placa aquí, ¿no? Esta placa aterosclerótica es la que genera que el paciente se vaya a infartar o vaya a tener accidentes vasculares cerebrales, por ejemplo. Y si esta placa es una placa vulnerable, es decir, si se rompe, va a tener procesos embólicos. Entonces, todo esto es generado ¿por qué? Por la hiperglucemia. Así el paciente no tenga síntomas. Les vuelvo a repetir, que ustedes lo saben, pero hay que decirlo, ¿no? Hay pacientes que están con 200, 150 de glicemia y están felices, no les pasa nada, ellos dicen, pero yo estoy bien, yo estoy tranquilo, y nosotros lo que hacemos es decir, bueno, siga con su mismo tratamiento y se siente bien, no hay problema. Y ese es un problema dentro de su organismo porque la hiperglucemia está generando todas estas complicaciones. La siguiente. Tenemos además lo que se llama la sangre vulnerable, donde existen cambios metabólicos importantes. El estrés oxidativo, lo vamos a hablar más adelante también, es un factor sumamente importante en las enfermedades crónicas de afectación de órganos clave. Tenemos la disfunción endotelial que produce disfunción plaquetaria, disminución del óxido nítrico, ya no hay vasodilatación adecuada, los vasos se tornan rígidos. Hay factores de la coagulación bien expresados, factores de la inflamación como las interleucinas, factores trombógenos, es decir, que producen que ya se acumulen los trombos, incremento de micropartículas en la circulación, lo que hace que la circulación también sea un factor de riesgo para el paciente. La siguiente. Todo esto nos lleva a lo que se llama la sangre vulnerable del paciente diabético y que produce las complicaciones crónicas. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto al miocardio vulnerable, como les digo, la mayor parte de los pacientes diabéticos se mueren porque se infartan.
Entonces, aquí tenemos como complicación la neuropatía autonómica, donde el paciente, y ustedes lo han debido ya oír muchas veces, se dice que el paciente diabético tiene lo que se llaman infartos silenciosos. No tiene dolor precordial como el clásico dolor que nosotros conocemos, la semiología del dolor torácico, que nos lleva a pensar que es una angina o es un infarto. El paciente diabético probablemente tenga una molestia muy mínima, un dolor muy poco evidente, y esto se debe a la desmielinización, a la neuropatía y alteraciones de la neurotransmisión. Luego tenemos que en el metabolismo cardíaco se involucra la insulinoresistencia, hay alteraciones del trabajo del miocardio, incremento de la demanda de oxígeno, hiperplasia, apoptosis, fibrosis y sobrecarga de calcio en el tejido miocárdico, y también disfunción endotelial. Entonces, por una parte el miocardio sufre y por otra parte los vasos sanguíneos, es decir, las coronarias en este caso, también sufren, y es un doble ataque al corazón del paciente diabético que hace que sea muy vulnerable a infartarse. La siguiente. Bien, entonces, ¿qué tenemos en cuanto a compromiso cardíaco en el paciente? En el paciente diabético, lo que se llama la cardiomiopatía diabética, por todo lo que hemos visto, ¿no? La dilatación de las cavidades, el mal trabajo de los ventrículos, la mala relajación del miocardio, todo eso contribuye a la cardiomiopatía diabética. Las coronarias, que como ven aquí están afectadas en su circulación, y obviamente el oxígeno llega inadecuadamente, y la neuropatía autonómica cardíaca, que produce, por ejemplo, que el paciente pueda tener algún tipo de arritmias o que no tenga dolor que es una alerta principal para los infartos, ¿no? Bien, entonces, eso. En la enfermedad cardíaca diabética, que tenemos la resistencia a la insulina y la generación de ácidos grasos libres principalmente es el problema básico. Y ya les digo, les vuelvo a decir, nosotros vemos al paciente solo con una visión glucocéntrica, solamente queremos controlarle la glicemia y a veces no tan bien, pero no vemos si tiene dislipidemia, si tiene hipertensión asociada. Si dejamos liberado uno de estos factores, aunque el paciente tenga un buen control glicémico, igual se va a infartar, si hay dislipidemia o si hay hipertensión. Entonces, los ácidos grasos libres también provocan este problema. La diabetes, por definición, va dañando el corazón a través de fibrosis y cambio del músculo cardíaco, la disfunción autonómica, ya lo hemos dicho, y la alteración de la perfusión con compromiso de la microvasculatura cardíaca, que hace que el miocardio sea ineficientemente nutrido de oxígeno, ¿no? La siguiente. Entonces, el estadio final de todos estos procesos es fibrosis y rigidez miocárdica, disfunción diastólica, es decir, disfunción en la precarga, y disfunción sistólica, ya el proceso de la función de pompa del corazón, que queda afectada de manera seria. La siguiente. Entonces, estos son vasos en el corazón normales, y como ustedes ven, aquí tenemos una serie de alteraciones, ¿no? Se ve claramente, ¿no es cierto? Una serie de alteraciones que no solo tienen que ver con trombos, sino también con calcificación de las arterias, que producen que el paciente se infarte. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que la obesidad, la hiperglucemia, los componentes del síndrome metabólico, la dislipidemia, la hipertensión y la falla renal derivan de todo este proceso. O sea, es un ida y vuelta, ¿no es cierto? Si tenemos un paciente hiperglucémico, va a haber disfunción endotelial, estrés oxidativo, inflamación y remodelación vascular. Y lo mismo en todos estos otros procesos. Es decir, se convierte en un círculo vicioso donde no podemos cortar el ciclo, como dicen actualmente, no podemos cerrar ciclos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no existe por dónde podamos cortar el problema. Si no atacamos la hiperglucemia o la dislipidemia o la hipertensión, el paciente sigue teniendo la posibilidad de infartarse o de tener alteraciones. Y ahí surge la miocardiopatía diabética, surge la cardiopatía hipertensiva, la hipertensión como enfermedad
no transmisible que también va a generar que el paciente pueda complicarse con arteriogénesis y enfermedad coronaria. La siguiente. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Además de medicar al paciente, como ustedes ya deben saber de sobra, ¿no? El tratamiento de la diabetes y la hipertensión. Lo más importante es esto, ¿no? Lo que se llama los cambios terapéuticos del estilo de vida, el consumo de alimentos saludables y la prevención cardiovascular a través del ejercicio. Entonces, la pirámide de alimentación nos dice que hay alimentos que se pueden consumir diariamente, alimentos que se pueden consumir ocasionalmente y hay alimentos que no se deberían consumir, ¿no? Pero básicamente tenemos que conocer que cualquier tipo de azúcar en el paciente diabético o hipertenso o cualquier paciente con procesos crónicos, metabólicos, debería dejar de consumir completamente el azúcar. Entonces es una aproximación. Y también cualquier sucedáneo del azúcar, azúcar moreno, azúcar, no sé, miel, chancaca, cualquiera de esos elementos también son altos en índice glicémico, entonces proporcionan una cantidad tiene un índice glicémico que hace que el paciente genere insulina. Y el problema básico es la generación de la insulina. La insulina tiene la culpa en realidad cuando hay hiperinsulinismo de todos estos procesos que hemos visto antes, ¿no? Esto entonces, en realidad, con un buen adiestramiento y con una buena capacitación al paciente no debería ser un problema, pero adaptándonos al medio, ¿no? Porque hay lugares donde es difícil conseguir, por ejemplo, principalmente en el oriente, verduras probablemente, ¿no? El consumo de frutas también está muy generalizado y en realidad actualmente se sabe que la mayor parte de las frutas deben ser consumidas como frutas, no como jugos, no como zumos, porque eso genera también un pico de insulina que es bastante importante y además genera la aparición de hipertrigliceridemia. Entonces es una mala práctica el usar jugos, zumos de fruta, sino consumir la fruta con todos sus componentes, ¿no? Eso. En cuanto al ejercicio, ustedes lo saben, o sea, son las medidas que siempre se han dicho que debemos hacer, pero que no las aplicamos en realidad en el paciente. La siguiente. ¿Cuáles serían los parámetros que nos dicen que el paciente tiene menos posibilidades de complicarse? Una presión arterial siempre por debajo de 140/90 e idealmente 130/80. Eso es lo ideal. Un LDL, si se puede medir menos de 100, lo ideal sería menos de 70. Esto es prácticamente imposible de alcanzar por el tipo de alimentación que tenemos. Colesterol no HDL, menos de 130. Los triglicéridos, lo que más tomamos en cuenta son los triglicéridos y el LDL. Triglicéridos menos de 150 y el HDL que debería ser más de 40 en hombres y más de 50 en mujeres. Una glicosilada que sea menos de 7, que el paciente tenga un peso adecuado, saludable y que deje de fumar, ¿no? Eso es básico. Bien, en relación a este tema, ¿cuáles son nuestros mensajes finales? Primero, que la diabetes y la enfermedad cardiovascular están claramente relacionadas. Una no existe sin la otra, ¿sí? Entonces, el paciente diabético es un paciente potencialmente cardiópata. Eso tiene que estar completamente claro. La diabetes es una enfermedad cardiovascular de origen metabólico. Actualmente se conceptualiza la diabetes no como una enfermedad metabólica como antes lo enseñábamos, sino como una enfermedad cardiovascular cuyo origen es metabólico. Si reducimos el riesgo cardiovascular tratando la diabetes, el paciente se beneficia doblemente, ¿no es cierto? La diabetes mejora o más bien se controla y el riesgo cardiovascular disminuye. Entonces el tratamiento es integral y cumplir las metas de todos los factores de riesgo cardiovascular. Respecto a esto, les vuelvo a repetir, si nosotros somos glucocéntricos, tratamos solo la glucemia, el paciente igual se va a infartar. Si solo tratamos la hipertensión, igual va a tener una complicación derivada de la diabetes.
Y si no nos fijamos en los triglicéridos principalmente, vamos a tener problemas. Entonces, debemos hacer un tratamiento que enfoque todos los factores de riesgo, no un tratamiento único. ¿De acuerdo? La siguiente. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que los enfermos de tuberculosis pueden fracasar en cuanto al tratamiento. ¿Y por qué? Porque hay diversos procesos que se involucran en la inmunidad del paciente diabético que no permiten que los fármacos sean efectivos en la tuberculosis. Entonces, hay que considerar que el paciente mal controlado puede desarrollar tuberculosis si está en un medio epidemiológico que tenga esta prevalencia, digamos, de la enfermedad. Entonces, si está bien controlado, no va a desarrollar la tuberculosis. Y otra cosa que es importante es que el tratamiento de la tuberculosis hace descender los niveles de glucemia y mejora el control de la diabetes cuando se hace un tratamiento combinado. La siguiente. Entonces, es importante una cosa que es básica. Cuando tenemos un paciente con diabetes, siempre hay que investigar o verificar. Estamos hablando de áreas epidemiológicamente susceptibles, ¿no es cierto?, donde haya tuberculosis en la población de manera más o menos digamos, epidémica, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que la tuberculosis puede estar presente en los pacientes con diabetes, y al revés, paciente con tuberculosis puede ser diabético. Entonces, hay que investigar esta situación, no quedarnos solamente con que el paciente tiene tuberculosis, tratar de evidenciar si el paciente tiene diabetes además. La siguiente. Por eso dice que todo paciente con tuberculosis mayor de 18 años debe ser investigado para diabetes. Los criterios que usamos para el diagnóstico de la diabetes son exactamente los mismos que ustedes conocen. Ahora, hay pacientes que están en prediabetes, con alteración de la glucosa en ayunas o intolerancia a la glucosa, y deben ser evaluados de manera regular también para ver si no están desarrollando diabetes. La siguiente. En los pacientes que están en tratamiento por la tuberculosis, debemos hacer glicemia cada 4 semanas, y hay que considerar que la rifampicina y el INH que utilizamos en estos pacientes elevan los niveles de glucosa. Es importante entonces que en un paciente predispuesto puede hacer diabetes por el medicamento. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y siempre ver si no hay síntomas de hiperglucemia, ¿no? Poliuria, polidipsia, si el paciente... Es difícil saber pues, si el paciente está perdiendo peso, porque cuando tiene tuberculosis también pierde peso, entonces ahí es complicado hacer el screening, pero deberíamos tener otros síntomas que nos orienten. ¿Qué hacemos en el diabético con tuberculosis en general? ¿Qué deberíamos hacer? Si ustedes se fijan, este es un artículo del año 1932, donde ya ahí en esa época se decía que el uso de insulina en niños desnutridos y en adultos muy delgados pero saludables es un procedimiento bien establecido, pero también hay que utilizar la insulina en pacientes con tuberculosis pulmonar. Es decir, cuando el paciente tiene tuberculosis, debemos transicionar el tratamiento de la diabetes, si es diabético hecho tuberculosis, a la insulina. La siguiente. Y esto tiene que ver con el riesgo de que el paciente tenga una mala respuesta al tratamiento para la tuberculosis, tanto diabetes tipo 1 como tipo 2. Pueden tener una mala respuesta al control de la tuberculosis y viceversa, es decir, la tuberculosis hace que la diabetes se descompense. La siguiente. Entonces, lo que nosotros postulamos es que el diabético con tuberculosis debe ser hospitalizado para estabilizar los niveles de glucemia. Se debe utilizar insulina, pero si el paciente está más o menos bien controlado, podemos utilizar antidiabéticos orales si es que el paciente usaba previamente. También hay interacciones entre los fármacos antituberculosos con los antidiabéticos, y en estos pacientes nuestra meta es mantener la glicemia menos de 120 en ayunas con una glicosilada menor a 7, siempre. La siguiente. ¿Cuáles son las indicaciones en estos pacientes específicamente? Infección tuberculosa crónica y severa, insulinopenia pancreática, es decir, estos pacientes que comentaban, ¿no es cierto? Les doy su tratamiento con antidiabéticos y ya no responde. Es un paciente que está permanentemente hiperglucémico aunque tome sus medicamentos.
el paciente con tuberculosis requiere una dieta alta en calorías y proteínas, eso lo sabemos todos, ¿no? Se tiene que alimentar muy bien, y por lo tanto, si es diabético, eso puede incrementar los niveles de glucemia. Las interacciones y los efectos adversos de los antituberculosos también, que se asocian a los efectos de los antidiabéticos, hacen que la insulina sea más segura. Si hay enfermedad hepática asociada, si hay contraindicaciones para antidiabéticos, por ejemplo, que el paciente tenga enfermedad hepática, que haya un problema ya renal establecido, o pacientes en edad avanzada. La siguiente. ¿Cuándo iniciamos insulina en este tipo de pacientes? Con glicosiladas de más de 8,5, cuando no logramos el objetivo de menos de 7 con terapia combinada con antidiabéticos, insuficiencia renal hipohepática y descontrol metabólico severo. Y estas indicaciones más o menos son las mismas que se utilizan para el paciente diabético en tratamiento. Es decir, que no lo logramos controlar, más o menos el parámetro es el mismo. La siguiente. ¿Cuándo debemos iniciar insulina de inmediato en los pacientes con tuberculosis? Cuando la glicemia en está más de 250, y eso aplica a cualquier diabético descompensado muy largamente. Glicemia basal más de 300, glicosilada más de 10, cetonuria o datos clínicos, un síndrome diabético presente, es decir, poliuria, polipsia, astenia, dinamia, todos los datos, incluso alteraciones de la agudeza visual que pueda tener el paciente. La siguiente. Bien, en la tuberculosis hay que considerar que generalmente en los diabéticos el tratamiento se debe extender más tiempo del que se pauta habitualmente y reemplazar los antidiabéticos por insulina, tratando de mantener la glicemia por debajo de 160. Esto ha sido en una convención entre diabetes, o sea, donde se ha establecido que la tuberculosis y la diabetes era un problema emergente en el mundo y que había que controlar estos pacientes. Ustedes saben que a pesar de que ha habido un descenso grande de los casos de tuberculosis en los últimos años, ha vuelto a aumentar la tuberculosis como un problema endémico en algunas regiones. La rifampicina baja los niveles plasmáticos de los antidiabéticos, por lo tanto, lo que genera es mal control glicémico. Eso hay que tomarlo en cuenta. Es decir, cuando usamos rifampicina, puede ser que los antidiabéticos orales no funcionen de manera adecuada. La isoniazida más la rifampicina hacen que la concentración de otros fármacos, como los antidiabéticos, disminuya. Esa es una razón más para el uso de insulina. También hay lo que se llama la tuberculosis fármaco resistente, que es mucho más frecuente en pacientes diabéticos. Y como ustedes ven, en los diabéticos se observa hasta 8 veces más riesgo de desarrollar tuberculosis fármaco resistente, porque altera la respuesta al tratamiento antituberculoso, disminuyendo los niveles plasmáticos de los antituberculosos. Entonces, cuando un paciente tiene diabetes y tiene tuberculosis, la rifampicina disminuye un 53% su concentración habitual, es decir, debería subir la dosis muchísimo para que sea efectiva. Y los fármacos que usamos como los antidiabéticos reducen su eficacia y por lo tanto incrementan la predisposición a desarrollar resistencia. Así, como les decía, no hay muchas recomendaciones estandarizadas para el tratamiento de estos pacientes, pero la diabetes no controlada afecta negativamente los resultados del tratamiento, es decir, las vaciloscopias no se negativizan en los diabéticos mal controlados. Los controles con vaciloscopía suelen seguir siendo positivos cuando el paciente tiene diabetes y tuberculosis, si el paciente diabético no tiene un buen control metabólico. Hay que tomar en cuenta también que el control de la diabetes genera también buen control de la tuberculosis. Entonces, a veces estos pacientes que son resistentes a varios fármacos o no responden adecuadamente, deben ser referidos para una atención, por ejemplo, en los centros de referencia de pacientes que tienen comorbilidades importantes que no aseguran que el paciente vaya bien. Pacientes con vaciloscopías repetitivamente positivas. Pero lo básico aquí es que la enfermedad crónica, la diabetes, debe ser controlada para asegurar la curación del paciente. Bien, esto se ha dado en 2015 y lo que, como les digo,
si bien en los años previos se ha visto un descenso de los pacientes con tuberculosis, de la prevalencia y la incidencia de tuberculosis, en los últimos años se ha visto muchísimo aumento en varias regiones del mundo, que ha hecho que y esto tiene que ver con el aumento de los pacientes diabéticos, o sea, no con el aumento de la infección por tuberculosis, sino con el aumento de los pacientes diabéticos que se infectan con tuberculosis. Entonces, por eso se ha creado toda una serie de organismos que lo que hacen es decir que hay que tratar de manera adecuada la diabetes para que los pacientes tuberculosos tengan un buen pronóstico de la enfermedad y una buena respuesta al tratamiento. Bueno, a ver, cuando apareció el COVID no conocíamos mucho de la enfermedad, ¿no es cierto? Todos. Ninguno de nosotros tenía expertise en eso y hemos tenido que aprender sobre la marcha. Pero una de las primeras cosas que hemos visto es que el COVID afectaba a los pacientes diabéticos, por sobre todas las cosas. Entonces, la relación entre esta enfermedad infecciosa severa, aguda, y la diabetes ha estado claramente establecida en todos los estudios que se han hecho. Hay muchísimos diabéticos que tenían muchísimos pacientes que tenían COVID eran diabéticos, era un factor de riesgo claramente establecido, y lo peor de todo era que hacían COVID grave, no eran pacientes que hacían un COVID digamos subclínico, leve, sino eran pacientes que se complicaban gravemente. Entonces, lo que hemos visto es que la diabetes se asociaba a la mortalidad por COVID. Ahora, diremos, ¿no? El COVID ya ha pasado, ya no tenemos COVID. Sin embargo, hay todavía casos de COVID asociados a diabetes, a enfermedades crónicas. Y una cosa que no estamos tomando en cuenta y que recién la estamos visibilizando es que la influenza se está comportando también como una enfermedad que asociada a la diabetes o la hipertensión puede ser incluso mortal. Hemos visto ya aumento de la influenza, no lo veíamos antes, y la influenza como enfermedad infecciosa nos está trayendo problemas principalmente en los pacientes diabéticos e hipertensos. Entonces, todos los metaanálisis que se han hecho han demostrado que el COVID más la diabetes era una bomba de tiempo y el paciente iba mal, ¿no es cierto? La siguiente. Porque básicamente, para resumir rápidamente esto, los diabéticos tienen un sistema inmunológico comprometido, todos los diabéticos, y eso genera que tengan infecciones mucho más severas y frecuentes. Entonces la inmunidad celular innata y adaptativa y la inmunidad humoral están comprometidas, pero en el caso del COVID, por ejemplo, llevaban a que los pacientes hagan cetoacidosis, incrementaban sus valores de glicemia a valores muy elevados y hacían que el paciente no solo tenga el problema del COVID, sino también el problema de la diabetes que teníamos que tratar de controlar. Entonces, básicamente, el paciente diabético inmunocomprometido, por eso hacía COVID mucho más severos, agresivos y que finalmente llegaban a veces a matar. La siguiente. Bien, entonces, todo esto que decíamos, la inmunidad innata comprometida, el que se altere el sistema, no solo inmunológico, sino también los sistemas hormonales de control, daño directo a las células beta, resistencia a la insulina, y también los fármacos que utilizábamos, ¿no? Como los corticoides, por ejemplo. Los corticoides a dosis altas lo que generaban era hiperglucemias severas de los pacientes que eran diabéticos. Entonces teníamos todo este problema para empeorar el control de la glucosa en los pacientes con diabetes. Así que actualmente igual se sigue postulando que la diabetes se asocia a malos resultados en los pacientes que tienen COVID por el sistema inmunitario inadecuado que tienen los pacientes con diabetes no controlada. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Si no controlamos la diabetes, el paciente se nos puede morir por COVID, por tuberculosis o por influenza. Entonces la diabetes mal controlada es un factor de riesgo para todos estos problemas.
La diabetes es un estado proinflamatorio. El mal control glucémico de la diabetes genera un estado proinflamatorio con todas las consecuencias que tiene este problema. Y el COVID lo que generaba era una tormenta de inflamación que se sumaba al problema de la diabetes. Entonces, además teníamos las complicaciones tromboembólicas y al principio hemos visto, ¿no es cierto?, que la diabetes también genera pues, complicaciones tromboembólicas. Entonces era la combinación perfecta para que el paciente se descompense. La siguiente. Por eso decíamos, ¿no?, en esa época, cuando ya teníamos un poco más de conocimiento, que debíamos tener sumo cuidado en los pacientes con diabetes y COVID. Pero según todo lo que hemos conversado, para ustedes, ¿cuál es el principal medio para evitar que los pacientes tengan influenza o COVID graves? El control de la diabetes, ¿no es cierto? O sea, si no tenemos un paciente bien controlado, todo parte de ahí. Si no tenemos un paciente bien controlado, tenemos un paciente inmunocomprometido. Entonces, de nada sirve que nosotros hagamos todo el proceso de la gestión de la enfermedad del COVID o de la influenza o de la tuberculosis si el paciente diabético está mal controlado. Igual va a ir mal, ¿no es cierto? La siguiente. Entonces, lo que nosotros teníamos que tomar en cuenta en esa época, no en esa época, ¿sí? Estas guías han salido un año después, cuando ya se tenía más conocimiento, ¿no? Las recomendaciones de los pacientes, para los pacientes con diabetes, pero también para los médicos tratantes. La siguiente. Teníamos las recomendaciones generales para prevenir la infección por coronavirus, ¿no? El uso del barbijo, la distancia social, el lavado de manos frecuente, pero además intensificar el control metabólico. Y estos valores no son al azar, estos valores son producto de todos los estudios que se han hecho, demostrando que el paciente que se mantenía en ese rango se moría menos que el paciente que estaba más hiperglucémico. Y también el paciente que tenía una glicemia muy baja también tenía más posibilidades de morir que el paciente que estaba en este rango de control glicémico. La glicosilada menos de 7, la dieta diaria regular, continuar con el ejercicio físico, insistir en el cuidado de los pies. En los pacientes infectados en esa época se ha insistido muchísimo en utilizar la telemedicina para orientar el tratamiento, continuar con el tratamiento médico antidiabético y, por ejemplo, lo que preguntaban, ¿no?, de la dislipidemia, de la hipertensión, todos los tratamientos que el paciente tenga. Y recordar síntomas por los que habría que consultar, lo que decíamos, que el paciente baje de peso, que orine mucho, que tenga mucha sed, que se esté descompensando la diabetes. Ahora era difícil con el COVID generar, digamos, información adecuada porque los síntomas del COVID enmascaraban todos los problemas de la diabetes, ¿no? La siguiente. Una más. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué medicamento es el más efectivo en pacientes que están infectados con COVID, influenza o tuberculosis? La insulina, ¿no? Y la insulina, en estos casos, principalmente en pacientes críticos, se monitorizaba cada 2 a 4 horas. Esto estamos hablando de pacientes hospitalizados, ¿no? Y ajustábamos según requerimientos. En paciente ambulatorio, si el paciente no está bien controlado, también se debe utilizar insulina. No solo hablamos de COVID, sino también influenza, ¿no? La siguiente. Ahora bien, el problema de los antidiabéticos, de la metformina, si ustedes se fijan, actualmente en las guías ya no se menciona mucho a las sulfonilurias, es decir, a la glibenclamida, la glibenclamida, la glicazida. Cada vez están siendo menos utilizadas en el tratamiento de la diabetes, porque son fármacos que, como ustedes saben, lo que hacen es hacer que la célula beta produzca insulina, es decir, la obligan a trabajar. Por lo tanto, si lo utilizamos de manera inadecuada, la glibenclamida, la glibenclamida, lo que hace es acelerar el proceso de apoptosis de la célula beta. Entonces, si la introducimos de primera elección, la glibenclamida, el paciente más rápidamente va a dejar de responder a los antidiabéticos. Por eso, cada vez se utilizan menos la glibenclamida. La glibenclamida, entre paréntesis, es el peorcito de las sulfonilurias. O sea, hay mejores opciones como la glimetirida o la glicazida, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente eso no lo tenemos en nuestro sistema, ¿no? La siguiente. Antes, es lo que les decía, es decir, el COVID tenía muchos problemas con los antidiabéticos.
había muchas contraindicaciones y muchas consecuencias del uso de algunos medicamentos como la metformina, como los transportadores de glucosa, los DPP4, los inhibidores de DPP4, y la insulina era la, digamos, que se consideraba la mejor opción en estos pacientes. La siguiente. Bien, entonces, cuando ya se gestionaba al paciente internado con COVID, la primera elección, como ustedes ven, en pacientes moderados o severos siempre era la insulina. Y como tercera elección estaba la metformina. Tenemos aquí los inhibidores del PP4, sitagliptina, linagliptina, pero la primera opción siempre era. Entonces, esta es una tabla donde nos dicen qué podríamos utilizar en casos leves o en pacientes ya un poco más graves. Si el paciente estaba bien controlado con uso de metformina, tenía buen control bien en un caso leve, se podía mantener la metformina y también las sulfonilureas en casos leves. Pero ya en casos de hospitalización, ahí se generaba el uso de otros medicamentos. Aquí tienen consecuencias de utilizar estos medicamentos que probablemente sean inadecuadas, y por eso se estima que la insulina en estos casos es la mejor opción. La siguiente. Entonces, cuando se ha hecho todo el análisis de la pandemia, del uso de los antidiabéticos y del uso de la insulina, en ese caso se ha dicho que deberíamos ser bien prudentes en el uso de los antidiabéticos orales, no sobreestimar su uso, porque no nos mejoraban el resultado final, y ver que los casos leves sí podían ser tratados con antidiabéticos, pero los casos moderados o graves sí o sí tenían que ser tratados con insulina. En ese caso mejoraba un poco el pronóstico del paciente, que ustedes saben que también era bastante malo, ¿no? En la mayor parte de los casos. La siguiente. Bien, esto ya es lo último, y lo que quiero que tomen en cuenta es que la Organización Panamericana de la Salud en 2017 nos decía que todos estos objetivos para los países en vías de desarrollo son los que se deberían lograr: el fin de la pobreza, hambre cero, todo lo que ven ahí, ¿no? Pero el principal objetivo para nosotros era salud y bienestar. ¿Y ellos qué proponían? La siguiente. ¿O cuál es la propuesta más bien? ¿Por qué? Primero, porque tenemos prevalencias de obesidad, por ejemplo, muy altas en las Américas. Esto estamos hablando de pacientes obesos o sobrepeso. Eran prevalencias muy altas, más que en el resto del mundo, por ejemplo. La siguiente. Y también de diabetes y de enfermedades no transmisibles. Y hay una cosa que es importante. Si nosotros nos fijamos en las causas de muerte a nivel mundial, ¿cuál es la primera causa de muerte? Es el infarto agudo de miocardio, la cardiopatía isquémica. ¿Y cuál es la principal causa para que el paciente se infarte? La diabetes o la hipertensión. Entonces teníamos este problema. Teníamos la diabetes, la hipertensión, y aquí se sobreestima, o sea, se subestima más bien a la diabetes como causa de muerte, ¿no? Porque si existe, por ejemplo, un paciente que se muere por diálisis, ¿por qué ha entrado a diálisis? Por la diabetes. Si hay un paciente que se muere por una sepsis, que tenía un pie diabético, ¿por qué se murió el paciente? En realidad se muere por la sepsis, pero la causa de esa sepsis ha sido mal control glicémico. Entonces se subestima la diabetes como causa de muerte, porque obviamente la causa de muerte son los infartos, los pies diabéticos, las infecciones o finalmente los accidentes vasculares cerebrales. La siguiente. Entonces, finalmente lo que se dice es que la mirada integradora de la salud tiene que estar enfocada no a la medicación, no a la terapéutica como la conocemos, sino a la medicina preventiva. La siguiente, que es de lo que estamos hablando. Y ahí, siendo conceptuales, digamos, como dice, ¿no? el concepto de salud, que no solamente es que el paciente no esté enfermo, sino que todos los aspectos de su vida estén en orden y sea un paciente armónicamente controlado. Entonces todo esto tiene que ver con una estructura no solo social, sino también con una estructura psicológica que se desequilibra con la enfermedad.
Y las enfermedades crónicas son un problema, porque no es lo mismo tener, no sé, una gripe que se nos pasa en 7 días, a tener diabetes que va a ser para toda la vida. El impacto es completamente distinto y eso influye en la forma en que el paciente se enfrenta a este problema y también cómo lo gestiona en la parte psicológica. La siguiente, por favor. Entonces, el estar permanentemente sometido a factores estresantes, enfermedades y también a factores socioeconómicos estresantes produce una adaptación inadecuada de los mecanismos orgánicos de control, y eso también genera que los pacientes sean susceptibles a desarrollar diabetes, procesos crónicos como la hipertensión. Por todo esto que es en realidad un proceso social y contextual del paciente, termina en disfunción endotelial y aterosclerosis, ¿sí? La siguiente. Entonces, los procesos biológicos involucrados con el estrés, por ejemplo, hacen que el paciente produzca epinefrina, norepinefrina, que produzca factores de la inflamación como la proteína C reactiva, las interleucinas, alteran el metabolismo lipídico, alteran el metabolismo glucémico, hacen que exista alteración cardiovascular, aumente la presión sistólica y procesos neuroendocrinos como la secreción permanente de cortisol. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que básicamente no solo tenemos que actuar sobre la salud física del paciente, sino también sobre los factores emocionales, el estrés al que estamos sometidos todos, que obviamente parece algo imposible, ¿no? Pero es una aproximación que actualmente se tiene sobre los factores que influyen en las enfermedades crónicas y que probablemente sean los factores que no permiten el buen control de los pacientes que tienen enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. La siguiente. Entonces, como decíamos, el estrés generado por la vida cotidiana y los problemas a los que nos enfrentamos van a ocasionar la desregulación glicémica. Y ustedes han debido oír, ¿no? Hay pacientes que dicen, yo tengo diabetes por pena. Y eso, desde algún punto de vista, conceptualmente es cierto, porque la diabetes se ha desencadenado porque el paciente ha tenido un evento estresante máximo. Obviamente es un paciente que tenía ya probabilidad de hacer diabetes, pero lo que ha generado que se desencadene la diabetes es el factor estresante, por ejemplo, la muerte de un familiar o un accidente o la pérdida de, no sé, de una cantidad de dinero, algo que sea realmente que lo haya afectado psicológicamente, ¿no? La siguiente. El segundo factor más importante que se considera en este tipo de enfoque es la malnutrición. La alteración de proteínas importantes y de mediadores, más bien de mediadores de la información proteica, está involucrada en la actividad física. Se ha visto que la actividad física mejora muchísimo la neurogénesis, la plasticidad sináptica y la síntesis de neurotransmisores, además de que disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular y procesos proinflamatorios, y hace que tengamos una mejor respuesta al estrés también. Así es. Una cosa que nunca hemos considerado, que recién hemos considerado, es la disminución del sueño, el que el paciente duerma mal. El que el paciente duerma mal genera consecuencias a posterior y tiene, por ejemplo, aumento de la apoptosis celular en general, reducción, alteración del proceso metabólico, menor respuesta inmune e incluso alteraciones psiquiátricas como bipolaridad. Entonces, lo que se dice es que la regulación del sueño, el sueño adecuado, el dormir bien, es una gran aproximación hacia la prevención de las enfermedades crónicas precisamente de todas, diabetes, hipertensión. Incluso la hipertensión mejora muchísimo con un sueño adecuado. Y un problema es que el paciente obeso, por ejemplo, hace síndrome de apnea del sueño, y el síndrome de apnea del sueño se comporta como un factor de riesgo cardiovascular y de infarto de miocardio, y a veces el paciente muere durmiendo y no sabemos por qué, y es porque en un periodo de apnea del sueño ha hecho un evento
cardiovascular mayor, ¿no? La siguiente. El poco sueño restaurador genera estrés oxidativo. El sedentarismo o la actividad física excesiva también genera estrés oxidativo, perdón. Ingesta de grasas, azúcares desreguladamente, poca ingesta de nutrientes, los xenobióticos, las radiaciones y los radicales libres generan estrés oxidativo y eso hace que se generen las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, también tiene que ver el sueño con este proceso. La siguiente. Tenemos todas las medidas preventivas en las enfermedades no transmisibles. Tenemos la hipertensión, la diabetes, el cáncer y las enfermedades respiratorias. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos conversado se resume en estas medidas, tanto preventivas primarias como secundarias. Bajar de peso, consumir moderadamente sal, realizar actividad física, disminuir el estrés, consumo moderado de alcohol, dejar de fumar, educación al paciente. Todo eso se aplica en todas las enfermedades crónicas y hay algunas particularidades, ¿no? en algunos procesos como el cáncer, ¿no? Como que el paciente restrinja completamente el alcohol, los cigarrillos, que no consuma carnes rojas y embutidos. Hay que ver antecedentes en el paciente de cánceres que se pueden prevenir y en general básicamente es eso, ¿no? Buena alimentación, buen sueño, actividad física, intentar no medicarse con medicamentos que pueden provocar, por ejemplo, falla renal o aumento de la presión arterial. Y las medidas de prevención secundaria ya básicamente en la mayor parte de los casos son diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. No esperar el tratamiento oportuno, y el tratamiento oportuno, por ejemplo, en diabetes también tiene que ver con iniciar el tratamiento adecuado e ir modificando el tratamiento de acuerdo a la respuesta en una instancia, y si no hay buena respuesta también, por ejemplo, proponer el uso de insulina en caso de que ya no haya respuesta a los antidiabéticos. De eso se trata, la combinación de medicamentos para la presión y todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, en los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, el calendario de vacunación, ¿no? Que es importante para evitar que el paciente tenga el riesgo de hacer influenza, por ejemplo, o en pacientes adultos mayores la vacunación para neumococo, ¿no? Entonces, todos estos mensajes son para que pensemos en lo que podemos hacer en beneficio de nuestros pacientes, de la comunidad en la que trabajamos, porque nos consideramos agentes de cambio, ¿no? Como médicos de primera línea, de primera atención, que tratamos a los pacientes y a sus familias, ¿no? En todo caso. Muchas gracias y espero que haya sido suficiente y claro en esta disertación. Gestión Guaynamaicu.